ya la última del día de hoy, en mi caso de la materia, ¿verdad? No sé ustedes cómo estén, pero pues ya último también de la semana. Estamos contentos y ya lo último. Bueno, el tema de ver el día de hoy, información cívica ética, sentido de justicia y apego a la legalidad. Pues bienvenido una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, tercer grado, sentido de justicia y apego a la legalidad. Antemano sabemos que el sentido de justicia, vamos a ver a qué se refiere y cómo sabemos, ustedes ya vieron democracia, legalidad, justicia, apego y toda la parte que nos conlleva a la parte democrática. Sentido de justicia y apego a la legalidad es parte fundamental de una sola. Conceptos de justicia, conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, conjunto de normas codificadas aplicadas por los jueces, lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por las leyes, dar a cada quien lo que le corresponde. Por justicia, ¿sí? Podemos manejar en la parte educativa y la parte de calificaciones. Un ejemplo claro, a veces se preguntarán ustedes, ¿por qué Luis sacó 10 y por qué Antonio sacó 9? Si Luis y Antonio estaban en clases, entregaron tareas, estaban al pendiente, no se entiende. Por justicia se le da la calificación a que justamente se lo haya ganado. Como su nombre le indica, te lo mereces por ser una persona aplicada, razonable, equitativa, tener ese valor de responsabilidad. Entre Luis que saca 10 y Antonio que saca 9, llega un momento que pues una vez en tu vida vas a cometer un error. No voy a la escuela, no tengo una tarea. El día que no fui a la escuela hubo una dinámica en el grupal que costaba 2 puntos y no la obtuve, aunque no tenga mi justificante, pero me pusieron mi asistencia, pero perdí 2 puntos. Entonces, hay cositas que se van viendo de cada alumno para ponerle una calificación. Injustamente suena ilógico, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la calificación ustedes se la ganan, ¿sí? Yo siempre les he dicho, en mis materias todos entran con 10. Quien conserve el 10 se va a rayar y el que no va a ver que su calificación va a estar mermando. Y se los puedo decir porque en el transcurso de los 2 trimestres que ya pasaron, mucha gente que sabía que estaba al 100% en sus calificaciones en este grupo, de la noche a la mañana, motivo, causa, razón, circunstancia, no lo sé, bajó demasiado. Entonces, algo ilógico, pero cierto. Y la gente que realmente no dabas una luz verde porque siga subiendo, pues automáticamente subió su calificación. Justamente, y justicia así es. Características nos dice que la justicia trata de acciones que deben estar relacionadas con los demás, es decir, con el exterior. Es un tipo de eje ético de toda la vida social, política y económica, y es un horizonte axiológico o relativo a los valores que debe aspirar todo sistema jurídico. Justicia depende de un contexto en particular donde se desarrollan experiencias, circunstancias y situaciones bastante diversas. Sin embargo, cada una de estas definiciones hace que salga a la luz los valores como la libertad, la verdad, la paz y la democracia. Los objetivos acerca de justicia que se ha convertido en una calidad del ser humano, en la que se decide, se apoya, se juzga, se establece parámetros de igualdad,
para todos. El ser humano tiene la propiedad de usar a la justicia como un bien de provecho o de valores por sí mismo, gracias a ello para lograr un bien común y valerse en toda situación de justicia, cualidad, el apoyo humano, estableciendo igualdad y sobre todo valerse por el bien de cada uno, el bien común y sobre un buen provecho al momento de hacer las cosas justamente. La importancia de la justicia nos dice que la posibilidad de organizar a la sociedad de manera más o menos objetiva y equitativa para todos. Hay que tener una sociedad de manera bien, que sea objetiva, que se dé a la sociedad algo equitativamente de lo mejor para cada uno de ustedes. La justicia, al ser un conjunto de leyes escritas, supone que todos los deberes cumplirlas por igual y que no se podrá ya prestar al debate o a la justicia por mano propia, la resolución de cada caso particular. Muchachos, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, no hace como 2 o 3 días anteriores, se hizo una publicación en el Face y en las redes sociales donde el gobierno federal, en asociación con el gobierno estatal, los congresos estatales y el Congreso de la Nación, aprobaron 2 leyes importantes para la humanidad. La primera, seguimiento, ¿sí?, a las personas que hacen el maltrato físico. Ya tenemos la libertad que si nosotros sabemos que alguien violó, alguien robó o alguien le faltó a alguien, nosotros con nuestras manos podemos castigarlos sin que no tengamos problemas. Eso alcancé a leer lo que decía esa ley, pero no todo es color de rosa, porque pues las leyes son para cumplirse y justamente, o la justicia de eso se va a encargar, de verificar bien esas leyes que se aprobaron para que lleguen en vigor. Si ya se crearon, ya se aprobaron, pero todavía no están en vigencia. Todavía se va a analizar si realmente vale la pena esa ley o contradice a los derechos humanos. Si es así, no se va a aprobar, no se va a sacar a la luz pública y se va a quedar allá como otras leyes se han quedado. Apego ahora a la legalidad. La legalidad se refiere al reconocimiento, respeto y cumplimiento de principios de carácter obligatorio para todos los miembros de una colectividad, expresados en las leyes. Todas las acciones, tanto de ciudadanos como de autoridades e instituciones, se sustentan en las leyes. Creación de nuevas leyes en México, artículos 71 y 72. ¿Y para qué sirven las leyes? Creación de nuevas leyes en México, artículos 71 y 72. Iniciativa: Presidente de la República, Poder Legislativo, diputados, senadores y ciudadanos. Discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia. ¿Para qué sirven las leyes? Evita conflictos y vivir en armonía. Regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de los ciudadanos. Garantiza el respeto a los derechos de los demás. ¿A qué llamamos una sanción? Castigo o penalización que se da a alguien por no cumplir con sus obligaciones. A eso le llamamos una penalización o una sanción por no cumplir. La antigua Grecia, Esparta, maneja el budismo y Consejo Nacional de Derechos Humanos en México 1990 dice que son 3 grandes organizaciones que buscan la justicia y la legalidad y apego a los seres humanos. Antemano sabemos que cada institución desde su trinchera busca establecer lo mejor. En la antigua Grecia, pues Esparta, ahí empezó lo que nosotros llamamos democracia. De ese congreso, de esa ocupación, empezó la transformación de nuestro país por medio de la justicia. Gracias a este congreso de Grecia, México pudo tener, ¿verdad?, la división de sus poderes, que son 3: legislativo,
ejecutivo y judicial. Desde la época que va a la Grecia, en el siglo XV, XVIII, hasta la actualidad, se han creado grandes constituciones para nuestro país. Se han modificado, se han reafirmado, se han también sancionado y muchos de esos no han sido cumplidas al pie de la letra. Siempre se ha brincado uno u otra alternativa, pero es parte de una función gubernamental. ¿A qué nos referimos? Que en Europa su política también es democrática, pero sobre todo es una política sumamente más llevadera que de nuestro país. Nosotros somos un país democrático, sí, porque nosotros somos los que elegimos cada 3, cada 6 o cada 4 años la gente que nos va a representar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la presidenta municipal del municipio, el gobierno del estado, el gobierno federal, el presidente de la República Mexicana, y por democracia tenemos esa transformación y tenemos el derecho al voto cuando ya somos mayores de edad. Ombudsman es también un político, ¿sí?, que se mantenía en la Grecia antigua, pero no pertenecía al Congreso del país. Él decía que la política de la justicia y la legalidad tiene que ser un principio básico de todos los seres humanos. Es decir, que nosotros tenemos la prioridad y la iniciativa propia de poder mandar, gobernar sin ningún problema, sin que nos mande un gobierno ni nada por el estilo. Y decía también que todas las leyes son para cumplir y respetar, pero también son para no cumplirlas. Mencionaba algo importante en un libro que él escribió sobre la legalidad, el entusiasmo en la vida pública de los adolescentes y el ser humano. Se enfocaba mucho a la resolución de los derechos humanos y buscaba una transición y una transformación constante en la política de su país, pero ayudando a otros países. La Comisión Nacional de Derechos Humanos México, en 1990, se crea esta organización que hasta el día de hoy nos viene ayudando y a la vez no. Tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. ¿A qué me refiero? Hoy en día, si un adolescente, niña, niño o adolescente es maltratado por sus padres en su hogar, por su patrón en el trabajo, por un maestro en la escuela, por un muchacho en la sociedad, por un presidente o por alguien en su vida particular, esta persona tiene el derecho de ir a poner una demanda sobre el problema que le estén ocasionando. Los derechos humanos se va a encargar de investigar, de indagar y buscar las pruebas necesarias para ver qué está pasando con el maltrato de esta persona. No solo tiene que ser físicamente el maltrato, tiene que ser también auditivo, físico, atentar contra mi persona o ¿sí?, desprestigiar por medio de las redes sociales. Hoy en día podemos decir que el Consejo Nacional de Derechos Humanos está siendo abordado temas de suma importancia como el suicidio, la inestabilidad socioemocional en las parejas, el rompimiento de los matrimonios, la inestabilidad política, económica y social y educativa de nuestro país, las grandes guerras que se han implementado, grandes cosas que se han desaparecido de nuestro entorno, hablando de cuánta gente en nuestro país, los seres humanos, se han ido, se han desaparecido, se han matado injustamente. Toda esta comisión se encarga de distribuir y conocer toda esta parte del derecho, pero también nos ayuda a entender que la vida es un mecanismo de procedimientos de participación, colaboración, solidaridad, respeto, valoración de uno mismo y sobre todo la concordancia de buscar ser informado de la menor manera posible. Estos acuerdos buscan siempre una estabilidad
emocional, psicológica, cultural, sobre todo excepcional. Los antecedentes: asamblea en la antigua Grecia, Esparta, primera institución encargada de elaborar leyes e impartir justicia en el mundo. Foros magistrados. Dale. Ya regresamos. Se fue el internet de la escuela, muchachos. No es. Hasta perdí el conocimiento en que estábamos. No es cierto. Estamos en la 17 para 22. Ah, faltan 5. Ya estamos en la última. Entonces les decía que los antecedentes eran la asamblea en la antigua Grecia, que era Esparta, la primera institución encargada de elaborar las leyes e impartir justicia en el mundo, y foros magistrados supervisar a los reyes y al resto de las autoridades de la ciudad. Adopznam y en México decía. Ombudsman, que era la parte de representante, defensor y procurador del pueblo. ¿Cuál es su función? Proteger los derechos humanos de la población y los ciudadanos. Estar a salvo de las injusticias de gobernantes, autoridades y funcionarios públicos. Dignidad, respeto, educación, trabajo, salud, logística, vida, progresividad, derecho a la información, la libertad indivisible y muchas cosas más que podamos mencionar, que se encarga de respetar y hacer valer. En México, el Guzmán es Consejo Nacional de Derechos Humanos, elegido en 1990, que se hace partícipe de esta organización y empieza a funcionar en nuestro país. Y entonces, ¿qué es el sentido de justicia y cómo se relaciona con el apego a la legalidad? Tan simple. El principio de justicia es todo lo que ya se estableció, todo lo que está dado por el gobierno estatal, federal y municipal. Es llevarlo a cabo, hacerlo justamente de la mejor manera posible. Y legalidad, tenemos que estar pegados nosotros a la parte legal sin brincar los parámetros políticos. Y en general, se puede decir que es parte fundamental de una vida. Entonces, muchachos, nada más van a copiar la definición, ¿sí? El concepto de justicia. Cópienlo, por favor. Cuando termine me avisan para poder cambiarles. Es conjunto de valores esenciales sobre los cuales se basa una sociedad y el Estado. Ese conjunto de normas modificadas aplicadas por los jueces, lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por las leyes. Eso es el concepto de justicia. Y en otras palabras, podemos decir, es dar a quien lo que corresponde. O podemos mencionarlo que cada quien se merece lo que tiene porque lo ha trabajado, porque lo ha vivido o porque lo ha estado estudiando. Terminando, avíseme para poder pasar al concepto de legalidad.
Maestro, Mande. solo copiamos todo. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó? Entonces voy a pasarlo a Ya. la parte del concepto. Aquí está. Copien lo que es la legalidad. Se refiere al conocimiento, respeto y cumplimiento de principios de carácter obligatorio para todos los miembros de una colectividad expresado en las leyes. Voy a poner para que tienen que copiar, porque si no, van a quedarse. Ahí está. Cuando termine me avisan. Terminé. Ok. Ya. Ya terminé. Ok. Ya. Si ya terminaron entonces, bueno,
De esta parte, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo que vamos con respecto a sentido de justicia y la legalidad. Una cosa es ser justos y otro que tengamos que tener la legalidad o por ley nos corresponde ciertas cosas. La justicia así se maneja, el gobierno nos está y siempre hay tres. Los tres poderes, sí, siempre hay la justicia, las irregularidades y sobre todo la legalidad. Entonces, muchachos, esta es la parte que nos correspondía ver. Ya estaban entonces, pues, nos vemos el martes, ¿sí? Para que puedan presentar su examen de educación socioemocional. Ya les di quién es presente y todo. En las tres materias que les imparto, que van a presentar todos los temas que vimos en el mes de junio y los de mayo. Son temas sencillos, tan fáciles, que son temas que a veces se fueron repitiendo y queda ahí mucho. Todo lo que les mandé a copiar, cuadros, definiciones, todo eso, vienen también en el examen, ¿sí? Por eso lo tienen en su libro. Nada más tengan al pendiente todo eso y pues nos vemos, ¿sí? La siguiente semana. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana y sobre todo, pues nada más les envío un cordial saludo a ustedes y también pues un saludo a sus papás por ser el Día del Padre, de mi parte hacia ellos. Quiéranlos, apapáchenos. Hay gente que todavía lo tiene, hay gente que de plano carece de esa parte que corresponde, pero pues tenemos que seguir avanzando. Así como está nuestra pandemia, así como está todo esto, pues no sabemos qué pueda suceder, pero mientras tengan a sus papás a su lado, muchachos, apapáchenos, quiéranlos, y no solo el domingo es el día, sino todos los 365 días del año. Así que estamos al pendiente, muchachos, cuídense, nos vemos y nos vemos hasta el martes. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro, cuídense.